Hola, buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este su canal sobre educación y temas relevantes sobre la sociedad actual. En esta ocasión hablaremos acerca de un tema interesantísimo que se ha venido hablando en el índole educativo y sobre cómo repercute en donde se aplica. En otras palabras, sobre el efecto Pigmalión y sus características relativas al comportamiento y motivaciones en los estudiantes. El efecto Pigmalión en psicología y pedagogía es uno de los sucesos que describe la creencia que tiene una persona de poder influir en el rendimiento de otra. Este efecto debe su nombre al mito griego de Pigmalión, un escultor que se enamoró de una estatua que había tallado, o alternativamente por el estudio de Rosenthal Jacobson. Al tocar el tema desde la perspectiva educativa, es que este efecto se puede identificar de acuerdo a las expectativas y previsiones de los profesores sobre la forma de cómo se dirige a su alumnado. Desde ese punto de vista, es como se puede reconocer y así llegar a ciertas conclusiones del evento. Al hablar del efecto Pigmalión, también se debe aclarar que existen dos tipos que entran en conflicto, los cuales son: el primero de ellos atribuye al efecto positivo, el cual produce una sensación de mejoramiento en el sujeto, de forma que afianza el aspecto sobre el cual se produce el efecto, provocando un aumento de la autoestima en la misma persona. Y el otro efecto es el que se atribuye al aspecto negativo, donde se produce un impacto adverso en la autoestima del sujeto, causándole que disminuya sus motivaciones y que sus aspiraciones decrezcan o incluso desaparezcan. Y, además de los tipos que existen, también se va a aclarar que existen diferentes ámbitos. En estos se encuentran el laboral, el social y el educativo, pero en este caso solo nos centraremos en el educativo para tocarlo más a fondo. En el ámbito educativo es que se conoce a partir de las perspectivas educativas de Rosenthal y Jacobson, ya que han desempeñado su trabajo al estudio de este experimento social desde la teoría de la profecía autorrealizada, la cual trata ciertos factores que influyen en las motivaciones de los alumnos dentro del aula. Uno de esos factores es la participación importante del profesor, ya que él, al ser una figura de respeto por los estudiantes, es quien formulará las expectativas acerca del comportamiento de diferentes alumnos dentro del salón de clases. Y de acuerdo a sus expectativas es que puede influir demasiado en los comportamientos de sus alumnos, pasando desde hacer que ellos se sientan potencialmente capaces a deficientes desde un punto a otro. Sin embargo, aunque sean contrarios, al ser aplicadas esas expectativas, es que se creará un estigma en la persona y se le otorgará un rol dentro del salón de clases. Y, al verse esto implicado, es que serán tratados de forma diferente a los demás y su comportamiento se verá cambiado. En otras palabras, si el profesor cree que un alumno es más capaz que otros, se lo demostrará cuestionándolo consecutivamente y haciendo que sobresalgan sus habilidades cognitivas, sobreponiéndolo ante sus compañeros de clase. En cambio, si él de antemano cree que un alumno carece de potencialidades, lo tratará distinto a los demás, careciendo sus comentarios y distanciándolo de sus semejantes, al no creerlo capaz de situarse al mismo nivel que ellos. Eso, si se hace rutinariamente, tanto positivo como negativo, creará un fuerte estímulo en el alumnado, consiguiendo así mejores resultados o, en dado caso, empeorándolos. Un ejemplo claro es el experimento que se realizó en una escuela preparatoria, donde se formó un grupo de alumnos iguales, sin diferencias intelectuales, todos capaces de realizar la misma tarea con resultados similares. En ese experimento, a un profesor se le sacó de la clase y se le dijo qué alumnos tenían capacidades más elevadas de la media y un gran futuro, pero también se le indicó que ciertos alumnos tenían una capacidad más limitada que la media y que no llegarían muy lejos. Todo en realidad era mentira, pero al finalizar el curso se observó que aquellos alumnos de los que se esperaba un alto rendimiento lo tuvieron, y aquellos de los que se esperaba un bajo rendimiento tuvieron unas calificaciones pésimas y mediocres. Pero, ¿por qué sucedió eso en el experimento? El caso fue que el docente trató de forma especial a aquellos de los que le dijeron que tenían potencialidades altas, y al saber esas características, el profesor los retó constantemente, haciéndoles preguntas más complejas y poniéndolos en situaciones complicadas para su alto desarrollo intelectual. Caso contrario, al tratarse de los alumnos de los que le habían comentado que estaban por debajo de la media, a quienes poco se les cuestionó o prácticamente los ignoraba. De esa forma casi no recibían estímulos favorables para su aprovechamiento académico, sin no decir nula.
Sin embargo, ante tales situaciones es que este tipo de experimento social ha recibido un gran sinfín de críticas debido a la forma de educar a los estudiantes, solo basándose en las características y roles sociales dentro de los salones de clase y distanciándolos a otras características y potencialidades de los mismos educandos. Al cercar esas cualidades diferentes de cada individuo es que segrega tanto positivo como negativo sus motivaciones, haciéndoles creer algo que tal vez no es y creándoles una fuerte expectativa en su persona. Pero, ¿se puede dar el caso de que este efecto no genere repercusiones? En este caso, al tratarse de un efecto motivacional, se puede dar el hecho de que solo sean expectativas más cercanas a las posibilidades y no tanto a la realidad, aunque sí pueda influir bastante. Por ejemplo, en dado caso que las expectativas sean generadas con estímulos positivos en un alumno de rendimiento debajo de la media, cabe la posibilidad de que su rendimiento mejore, pero eso no significa que será así, ya que también debe existir otros factores como los familiares y sociales e incluso emocionales para que el alumno logre cumplir con sus objetivos de mejorar sus habilidades intelectuales. Bueno, eso ha sido todo con respecto a este interesantísimo tema del efecto Pigmalión. Si en dado caso te ha gustado, te invito a que dejes un comentario para así saber qué otro tema te gustaría que tocara a futuro. Les ha hablado Marce Ramos para este su canal y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima.